Ahora ya estamos viendo las similitudes, ¿verdad? De lo que fue el movimiento de la Iglesia Apostólica. Y vemos algunos ecos de la forma en la que hoy nosotros nos gobernamos como iglesia, el liderazgo, la forma en la que se designa el liderazgo, los perfiles que estos líderes deben tener. Y ahora y la liturgia. Interesante. Sí, porque ¿será que es la misma? ¿Cómo nació la forma, la liturgia dentro de la iglesia? Sí, porque había que manejar lo que significa los símbolos que el Señor Jesucristo dejó para recordar. Porque no solamente hay que alimentar la voluntad y la conciencia, sino también la memoria, para que se pueda tener una relación personal estrecha con Dios a través de todos estos medios que Dios estableció. Por eso fue que el Señor dio su visto bueno, Jesucristo, empezando por él mismo, del bautismo. Él no tenía necesidad de bautizarse, porque el bautismo era para arrepentimiento. ¿De qué se iba a arrepentir Jesús? ¿Ya? Pero entonces, cuando mismo Juan el Bautista estaba, no, ¿y qué te va? Porque tú más bien que bautizarme a mí. Y yo, quédate tranquilo, Juan, vamos a cumplir con toda justicia. Vamos a seguir el plan que el Señor estaba estableciendo. Entonces, el bautismo cristiano quedó como la puerta para entrar al cristianismo. Sí, como sí. Esa entrada, esa membresía, sí, para ser aceptado como miembro. Sí, por eso es que todo el que quiera ser cristiano tiene que iniciarse por allí. No, y qué bueno que mencionan este tema, ¿no? Porque en el video anterior, pastor, usted lo mencionó, el asunto de lo revolucionario que era el mensaje cristiano, sí. Puesto que en ese entonces, ¿verdad? El mensaje común era de hombres que bajo disciplina y esfuerzo pretendían llegar al nivel de Dios. Ahora Dios se hace hombre al venir a este mundo, morir en nuestro lugar. Yo creo que el bautismo también es una enseñanza de este asunto, porque si Él, que no lo necesitaba, lo hizo para darnos ejemplo, ¿qué excusa pudiera tener algún simpatizante con el cristianismo para no participar del bautismo? Otra cosa importante es que, por ejemplo, Pablo en la carta a los romanos, él enlaza muy de manera íntima el bautismo con la cruz. Es decir, para entrar en el reino espiritual, en el reino de la gracia, para participar de ese reino, era necesario pasar por la cruz. Y no olvidar a quién se estaba siguiendo. Porque muchas personas, y por ejemplo lo vemos en la primera carta, trataban como que de seguir a los líderes visibles. Entonces, el bautismo también hizo la manera, como el pastor lo está mencionando, para no perder el enfoque, de dónde nacemos, a quién estamos siguiendo, qué nos representa a nosotros, cuál es el motivo de nuestra salvación. Eso es. Así es. De igual manera con la cena del Señor, que Jesucristo la instituyó con un rito previo que es el lavamiento de los pies. El Señor Jesucristo la instituyó para recordar de que Él vino a morir por los pecadores, resucitó e intercede ahora y pronto vendrá a venir a buscar a su iglesia. Entonces ese rito que es la cena del Señor, que debe de practicarse porque es que lo dice el mismo apóstol Pablo, ¿no? Que hay que hacer eso para recordar ¿cómo es que dice? La muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Lo crucial de la cruz, ¿no? El bautismo está enlazado con la cruz, la experiencia de la cruz. El creyente pasa por la experiencia de la cruz a través de la fe. Y la cena nos recuerda la humillación también del Salvador, que también tiene que ver con la muerte. Exacto. Además de eso, es el culto regular. El culto regular, el cristianismo del siglo I, segundo y tercero, tenían un culto sencillo, muy sencillo. No era tan elaborado. Entonces ellos siguieron el modelo de la sinagoga, ¿verdad? Una forma sencilla que era cantar, orar, predicar y leer las escrituras. Entonces todo eso pues se condensa y queda ya como un programa de orden eclesiástico para hacerlo. Los cristianos se reunían casi todos los días y
a partir el pan. A partir del pan, Ah, dice el libro de los Hechos. Sí, ese Hacían el partir pan. el pan no lo podemos confundir con la cena del Señor, porque era una comida que compartían, porque como muchos eran desahuciados por sus familias y confiscaban sus bienes y todo, entonces necesitaban. la única refugio que tenían para ellos poder vivir era en la iglesia. Entonces la iglesia tenía un fondo inclusive para ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, porque se necesitaba para eso, y por eso fueron creados los diáconos y las diaconisas. Entonces es interesante que la iglesia primitiva distinguía de los cultos regulares al culto en el sábado. Interesante eso, un tema bastante ¿Por qué? interesante. Cuéntenos más, pastor, por favor. Porque Jesucristo mismo nos enseñó que los mandamientos de la ley de Dios estaban vigentes en su tiempo. O sea, él mismo dijo, yo no he venido a abolir la ley de los 10 mandamientos, porque hay otras leyes allí. Entonces, eso se dio por sentado. Entonces la iglesia mantuvo ese orden. Entonces cuando Pablo predicaba con los otros apóstoles, él aprovechaba ir a la sinagoga en sábado, porque estaba acostumbrado, no solamente porque los aprovechaba, porque ellos estaban reunidos allí para hablarle, sino que era el mejor momento para presentar el mensaje de la palabra. Y miren ustedes en Hechos 13 o 14, exactamente. Sí, estuvo en Antioquía de Pisidia. Él fue a la sinagoga, predicó, unos gentiles se acercaron para escuchar, les gustó mucho, entonces le rogaron al apóstol Pablo, quisiéramos que nos enseñara al siguiente sábado. Vean, o sea, ya ellos se dieron cuenta de que los cristianos estaban acostumbrados a la hora del sábado. Después vinieron esas teorías de algunos padres apostólicos que empezaron a crear como especie de una teoría sobre el domingo, y vino entonces ese asunto con Constantino que quedó ya. Ahora recordemos que pues lo mencionábamos en el video anterior. Si tú no has visto el video anterior, pues te invitamos a que lo veas. Por favor. Donde las transiciones que hubo del judaísmo al helenismo y así, pues al primer siglo creo que no había mayor discusión con respecto al sábado. Algunos pues citan algunos textos donde se reúnen el domingo a partir del pan, pero ya estamos viendo que no es la misma reunión especial de culto como la del sábado. Sí. Era una reunión para partir el pan, una reunión para enviar las ofrendas, pero no podemos confundir la leche con la magnesia. Así que pues, y bueno, a medida que fue la transición del judaísmo al helenismo, pues muchas cosas que recordaban el culto judío o el culto del judaísmo, pues también fue relegándose un poquito, y poco a poco se fueron Entonces miren sacudiendo. ustedes que, como dijimos en la vez pasada, este es un mensaje revolucionario. Entró al Imperio Romano y lo trastornó por completo, que los emperadores lo declararon como una amenaza y empezaron las persecuciones. Entonces los judíos fueron los primeros que persiguieron a los cristianos, pero se dieron cuenta de que ya mientras más los perseguía, ellos más se multiplicaban. Así pasó también con el Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano deificaba a su emperador. Y entonces todo súbdito del imperio necesitaba demostrar de que era un fiel súbdito, quemando incienso ante la estatua del emperador. Cosa que los cristianos no hacían, porque para ellos era idolatría. Eso entonces llegó a poner un poquito de inconformidad en la mente de los emperadores, y decretaron persecuciones. Y era un elemento desestabilizante, porque el culto del emperador más bien mantenía de alguna manera también unificado a través de la fe el imperio. Sí. Podía mantener esa homogeneidad. Entonces los cristianos, al verse perseguidos y como dijéramos, coartados de sus derechos de ciudadanía, se dieron cuenta con lo que Jesús dijo, que ellos no eran de este mundo, aunque permanecían en él.
Entonces tenían que buscar estrategias para poder salvaguardarse y para poder mantener, Conservar. sí, conservar la energía y la vida para seguir predicando. Entonces ellos descubrieron unas galerías subterráneas que se usaban en las ciudades, los alrededores, para cementerios, que después lo abandonaron. Entonces ellos consiguieron allí una especie de refugio, porque eso era como un laberinto. El que entraba era difícil. Que saliera. ¿Cómo salir? Pero los cristianos se fueron acostumbrando a eso y eso los salvaguardó de muchas persecuciones. Se volvieron unos verdugos. Sí, en ese sentido. Pero mira qué interesante, porque todavía hay esas, se puede visitar ahí las cercanías de Roma, esas catacumbas. Las catacumbas. Sí, de San Calixto, la de San Sebastián, la de no sé qué, y se ven allí todavía algunos simbolismos escritos en las paredes de esas galerías y todo, indicando que fue una realidad que vivieron los cristianos. Un testimonio en ese de tiempo, la historia. sí, en ese aspecto allí. Entonces, imagínense, a pesar de todo eso, los cristianos así perdieron la vida, seguían predicando, que llegó incluso la predicación a cundir en todo el imperio, que lo vieron pues como una, no es el término, pero como un fenómeno, sí, como un fenómeno que estaba yendo a todos los estamentos de la sociedad, todos los estamentos, porque hasta en el palacio imperial había cristianos. Entonces hay un asunto muy interesante, que ellos llegaron a predicar, por ejemplo, en el país de Armenia, y el rey, con toda su población, se hizo cristiana, la nación. Así que Armenia es la primera nación en la historia que se considera como una nación cristiana en el año 303. Mira el poder del Evangelio. Tremendo. Que cómo puede permear para que toda una nación se convierta. O sea que lo que en un inicio pareció ser un problema, Ajá. Dios lo terminó utilizando para propagar la verdad Sí. del Evangelio. ¿Por qué? Porque la gente observaba el testimonio. Una persona que es capaz de morir por una verdad, vale la pena escuchar qué era lo que decía. ¿Qué mensaje trae? ¿Ah? Por eso es que ahorita el cristianismo no tiene esa fuerza que tuvo, porque nosotros ahora los cristianos somos muy teóricos, ¿eh? Hablamos demasiado, pero hacemos muy poco. En aquel tiempo entonces podríamos decir que ser cristiano o para tener la valentía de pertenecer al cuerpo de Cristo, entonces era como firmar su sentencia de muerte. Era como firmar su sentencia de muerte. ¿Está dispuesto a morir? Entonces, pues, Tremendo. podemos recibir. Entonces vemos cómo se está cumpliendo allí la misión que será en el próximo episodio que tengamos, que el emperador Constantino dijo, no, aquí hay que buscar otra estrategia, no hay que perseguir más a esta gente. Mientras más lo Mientras matamos, más surge. más se multiplica. Así que tenemos que cambiar la estrategia. Si no puedes con el enemigo, Interesante. Y entonces, eso para nosotros son unas lecciones muy importantes, muy interesantes. Ahora que el cristianismo está expandido en el mundo entero, pero tristemente dividido Sí. en muchas ramas, ¿Por qué no se han puesto de acuerdo todas esas ramas cristianas y todo eso? Bueno, por la misma libertad de expresión que hay todavía, gracias a Dios, y cada quien tiene su propio criterio, pero el Espíritu Santo está haciendo un trabajo extraordinario, y no es lo que están esperando algunos, que es el ecumenismo, porque el ecumenismo es una conveniencia política. Para poder mantener un poder y poderse dominar sobre las conciencias, entonces políticamente va a buscar como especie de un ecumenismo. Pero nosotros que hemos aprendido de la Biblia, vemos de que más bien va a haber como un remanente que se va a mantener firme en las enseñanzas del cristianismo desde que comenzó, y hay un mensaje en Apocalipsis 18 diciendo pues que todas esas cantidades de cristianos que pueden estar confundidos porque no tienen toda la verdad completa, que escuchen un mensaje fresco, diferente, pero el evangelio eterno,
como lo dice Evangelio y lo dice el Apocalipsis, para que se forme una sola comunidad. Un solo pueblo. Un solo pueblo. Claro, siempre será una minoría. Lastimosamente. Una minoría, porque la gran mayoría es como Vicente, donde él va, hacia allá va la gente. Y todos nos reunimos bajo el obispo, el príncipe de los obispos. Es Jesús, nuestro Señor Así Jesucristo. mismo, pastor de los pastores. Así que estamos contentos de haber compartido Sí, esta maravillosa experiencia cristiana, porque qué interesante, yo lo enfatizo una vez más, conocer eso que sucedió, porque eso nos da perspectiva, nos da seguridad. Podemos estar nosotros agradeciéndole a Dios por todo lo que se ha mantenido en casi 21 siglos que han pasado, y aún se mantiene todo firme pues, en ese sentido. Así que alabamos a Dios por eso. Alabamos al Y Señor. bueno, que finalmente, aunque el movimiento a veces parece que tambalea, no pasa, eso no sucede, es la mano de Dios quien la dirige. Yo creo que es lo que más se ha demostrado en lo que hoy hemos discutido. Pastor, yo estoy todavía muy impactado por el asunto de la convicción que tenían estos mártires, los cristianos del primero, segundo y hasta tercer siglo, ¿no? Con su compromiso, con sus creencias. Entonces yo creo que es necesario que nosotros también retomemos nuevamente ese sentir que hubo en ellos, ¿verdad? De abnegación, finalmente, como el mensaje de la iglesia, como lo decía Jonathan. Ser cristiano era firmar una sentencia de muerte. Ahora imagínate, pastor, si ahora que nosotros predicamos el evangelio y le pedimos a las personas que tienen que hacer arreglos en su vida para poder estar en armonía. Tienen que morir, pero no físicamente, sino al mundo. Sí. Y se niegan rotundamente. Hay algunos que tienen temor precisamente porque no quieren abandonar muchas cosas con las que se sienten cómodos. Bueno, ahí está, sí, esa es la explicación por qué algunos se demoran, lo piensan una y otra vez para entregarse a Jesucristo. Pero mire la pureza. El Señor ha querido mantener la pureza de su evangelio, de su verdad. Entonces la iglesia temprana, la pureza se mantuvo porque el Espíritu Santo estaba allí, le permitían que él ejerciera su Tomar las autoridad. riendas. Sí, y entonces cuando esta pareja de esposos prometieron devolver a la iglesia, dar a la iglesia un monto de una heredad, un terreno que habían vendido. La ganancia. Entonces cuando se dieron cuenta que era mucho dinero, entonces se preocuparon, no, que mucha plata para dar a la iglesia. Así que, pero vamos a decir que la vendimos por tanto, y entonces Pedro enfrentó a Ananías y le dijo, ¿seguro que ese fue el precio? Sí, eso fue el precio, eso no fue más de eso ni de menos. Y lo estamos entregando completico aquí a ustedes, aquí, en ese asunto. Y entonces, ¿cómo has mentido a Dios y al Espíritu Santo? Wow. Sí, y el Señor y cayó muerto. Ese testimonio, eso ponía temor de que se estaba tratando con un Dios que estaba aquí, con el Espíritu Santo, que conocía los pensamientos y las acciones de las personas. Después vino la señora y también ya se había planificado con el esposo de hacer lo mismo. Y entonces dijo, ay, pobrecita Zafira, mira, hace 3 horas tu esposo lo sacamos de aquí. Aquí están los jóvenes, te van a sacar de ahora. Y cayó entonces. Entonces, dígame si eso sucediera en este tiempo. Un gran negocio sería montar una funeraria al lado de los templos, porque eso era un negocio redondo, porque verdaderamente. Pero la sangre de Cristo ha hecho darle oportunidad, misericordia para las personas que tengan tiempo de reflexionar y entregarse, no por temor, sino por amor. Así es. Entonces, que el amor de Dios motive nuestros corazones. Hay un matiz que creo que también engloba lo que hemos conversado, y es el discipulado. El Señor Jesús dijo, el discípulo no es mayor que su Señor, y el enviado no es mayor al que lo envió. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Sí. Y yo creo que siempre la mirada fija en Cristo, para que las cosas de este mundo terrenales que quieran desenfocarnos o distraernos, pues pierdan su valor. Muy bien. Bueno, Dios les bendiga a todos.
esperamos que sus comentarios y preguntas que quisiéramos contestar, no importa del poco tiempo que tengamos, y nos sentimos muy contentos de compartir estas experiencias con estos compañeros que también son unos expertos. Bueno, pastor, sabes que en el video anterior no lo hicimos, pero tenemos que hacer mérito también a quien está detrás de las cámaras, Sí, sí. que ha hecho un muy buen trabajo, nuestro compañero Luis Figueras. Muy bien. Cuando ustedes comentan en los videos, quien se va a encargar de responder y hacernos llegar esas preguntas va a ser el compañero Luis. Así que tírenle ahí sin miedo, que el hombre también es muy sabio. Muy bien. Bueno, Jonathan, nos despedimos entonces. Pastor Edgar, Brito, gracias por compartir con nosotros esos saberes. Estamos muy contentos y que ahora quedará grabado para la posteridad, ¿no? Así es. Todo lo que acá fue dicho para beneficio de quienes con un corazón también humilde deseen aprender un poquito de la historia. Quien desee también ejercitar ese sentido común. Exactamente, recuerden que son reflexiones con sentido común para gente que está buscando de alguna forma ilustrarse también. Bueno, pastor, gracias por todo, gracias Jonathan, gracias a ti por dedicar tiempo por ver este video. Espero pases un muy feliz día y que Dios te bendiga. Bendiciones. Hasta la próxima. Sí.